Estábamos esperando un ratito más antes de que entrara la gente, tuvimos un pequeño problema con el link, pero como ya son y 12 vamos a ir arrancando. Total, igual esto queda subido a YouTube y vamos a pasar el link después por los grupos de apoyo. Primero que nada, me presento, mi nombre es Juan, soy parte de Proyecto Económicas, una agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, segunda fuerza en la disputa por el centro de estudiantes de dicha facultad, y hoy venimos a traerles una clase de apoyo pre-segundo parcial de álgebra. Como por si ustedes capaz no nos conocían, les aviso que si nos siguen en nuestras redes sociales, @Proyecto Económicas en Twitter y en Instagram, van a poder encontrar información de otros cursos que damos, así como también si nos siguen en nuestro canal de YouTube van a encontrar videos grabados tanto de clases de apoyo como de otros talleres, no solamente de materias curriculares que tienen que ver con la carrera, sino de otras herramientas que les pueden servir para su futuro. Damos talleres, por ejemplo, de Excel, de R de Stata, de IVA, de liquidación de sueldos, de sistema Tango, de lectura de presupuesto, cosas que más allá de las materias correspondientes a la carrera les pueden servir para su vida laboral, por si aparte de estudiar necesitan conseguir trabajo. Nosotros les brindamos distintas herramientas que les pueden ayudar en esos objetivos. Así que, como dije, tienen nuestras redes sociales para seguirnos, nuestro canal de YouTube en donde va a quedar todo grabado, incluido esta clase, para que nos sigan y se enteren de todas las novedades de lo que vamos sacando periódicamente, ¿sí? Bien, luego de estos avisos parroquiales, vamos a arrancar con la clase. La clase va a consistir en lo siguiente: yo voy a dar una presentación sobre lo que es espacios vectoriales y después mi compañera Yayu me va a proceder dando todo lo que es programación lineal. No vamos a dar ni simplex ni matrices. Para los que tienen, hay cátedras que dan matrices en el primer parcial y cátedras que dan matrices en el segundo parcial. Si ustedes tienen que rendir matrices y determinantes en el segundo parcial, pueden ir a nuestro canal de YouTube, como dije antes, y ahí en la clase de apoyo del primer parcial van a encontrar una parte de la clase que es sobre matrices, por si necesitan repasar o si tienen dudas de ese tema. Tenemos grabada una clase para el primer parcial en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Yo voy a dar yo voy a dar espacios vectoriales, como dije, y Yayu va a dar programación lineal. Lo que quiero que me digan es, ahora voy a compartir mi pantalla y quiero que me digan si se ve el PowerPoint. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Se ve bien? No, presentación de diapositiva. No, esto. Ahí está. Muy bien. Bien, espacios vectoriales. Como introducción, como seguramente ya saben, todo espacio vectorial es un conjunto de vectores, ¿sí? Sobre los cuales vamos a operar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a operar? Bueno, los vamos a sumar, ¿sí? Si por ejemplo, acá como dice, a cada par de elementos se les asigna el elemento B más W, B y W pueden ser dos vectores, y el vector B más W, que es la suma de los dos, también va a ser un vector. Cuando hablamos de restar, por ejemplo, hablamos de sumar un vector con números negativos, ¿sí? Sumar el opuesto es restar, así que por eso no decimos suma y resta, sino que sumamos vectores y también los vamos a multiplicar por escalares, ¿sí? Alfa en este caso simboliza un escalar que puede ser cualquier número real, y la letra B corta es un vector del espacio vectorial B, o sea, B mayúscula, y se le va a asignar el elemento alfa B. El elemento alfa B es un nuevo vector que surge de la multiplicación del elemento B, ¿sí? Por el escalar alfa, ¿ok? Esto como introducción, ¿sí? Los espacios vectoriales tienen propiedades, ¿sí? Hay un par de estas propiedades que son las más importantes, las vamos a ir repasando una por una, pero hay algunas de estas que son las que hay que prestarle especial atención. Una es la cerradura bajo la suma, que es la primera, que es básicamente, como habíamos dicho, si X e Y son dos vectores pertenecientes al espacio vectorial B, ¿sí? Entonces, X más Y, que es el vector
producto de la suma de los dos, también va a ser un vector del espacio vectorial B. ¿Sí? Esto quiere decir la cerradura bajo la suma, que el vector suma de los dos anteriores también va a pertenecer al mismo espacio vectorial. ¿Ok? Después, la propiedad asociativa, como pasa en toda suma y resta de números reales, también aplica para vectores. El vector X más el vector Y más el vector Z se pueden agrupar, como vemos acá, de distintas maneras. Puedes sumar los dos primeros o puedes sumar los dos últimos y agregarle el primero. O sea, el orden de las sumas no altera el resultado, digamos, ¿no? También existe un vector cero, el vector cero, que es el que pasa por el origen de coordenadas en todas las dimensiones, que siempre es parte del mismo espacio vectorial, ¿sí? Para todo vector X existe un vector X más 0 que equivale al mismo vector, ¿sí? Entonces el vector 0, ¿sí? Que es el que pasa por el origen de coordenadas, también tiene que pertenecer sí o sí al espacio vectorial, ¿ok? Como también el vector opuesto, la cuarta propiedad es el inverso aditivo, que es que si existe un vector X que pertenece a B, que es el espacio vectorial, también existe un vector menos X que pertenece al mismo espacio vectorial, tal que la suma entre los dos da el vector 0. ¿Sí? Esto quiere decir simplemente que si hay un vector, también el vector opuesto pertenece al mismo espacio vectorial. Esto es ley, esto es propiedad, pasa siempre en todos los espacios vectoriales. Lo mismo, bueno, la propiedad conmutativa, que pasa en la suma de números reales, también aplica a los vectores. Es decir, que X más Y es igual a Y más X. Cerradura bajo multiplicación, la habíamos visto antes, que si multiplicamos un vector por un escalar, ese vector que queda también pertenece al espacio vectorial. El vector alfa X, en este caso, también pertenecería al espacio vectorial. Esto ocurre siempre porque es una propiedad. Después, bueno, la propiedad distributiva, las propiedades 7 y 8, quiere decir que la propiedad distributiva aplica, cuando multiplicamos un vector por un escalar, aplica la propiedad distributiva, ¿sí? Tenemos dos vectores, x, y los multiplicamos por alfa, es lo mismo que multiplicar a cada uno por ese escalar y sumar esos dos resultados. Es lo mismo, como ocurre con los números reales, ocurre con los vectores, ¿sí? La propiedad asociativa también, lo mismo. Tenemos dos escalares y un vector, podemos ordenarlos de la forma que queramos y el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Esto, insisto, ocurre con los números reales, también ocurre con los vectores, ¿sí? Alfa por beta por X es lo mismo que decir alfa por beta por X, ¿sí? Esto es lógica, pero bueno, nunca está de más repasarlo, ¿sí? Luego, bueno, el elemento neutro en la multiplicación es que si existe un vector X, si lo multiplicamos por 1, nos da el mismo vector, básicamente. Esa es la última propiedad que, insisto, son propiedades que aplican a los números reales, ¿sí? Esto es solamente matemática simple. Bien, ahora sí, a lo interesante. Combinación lineal. ¿Qué es la combinación lineal de un vector? Bueno, si tenemos un espacio vectorial de n vectores, acá tenemos B1, B2 hasta Bn, n puede ser cualquier número, tenemos un vector W que se puede escribir de esta manera, ¿sí? Como la suma de los n vectores multiplicados cada uno por un escalar, ¿sí? La combinación lineal de vectores es la suma de una cantidad de n vectores a los cuales los multiplicamos cada uno por un escalar. Bueno, eso como resultado nos va a dar un vector, en este caso W, ¿sí? Acá tenemos unos ejemplos para clarificar esa explicación. 2, 3 es un vector que es producto de una combinación lineal del vector 4, 6, porque si lo multiplicamos por un medio a 4, 6, nos da el vector 2, 3, ¿sí? En este caso, n es igual a 1, porque tenemos un solo vector, y a ese vector lo multiplicamos por el escalar un medio, nos va a dar el vector 2, 3. También el vector 2, 3 es una combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1, ya que si a 2, 3 lo multiplicamos, o sea, a los vectores 1, 0 lo multiplicamos por 2 y al vector 0, 1 lo multiplicamos por 3, nos va a dar como resultado el vector original, ¿sí?
Y lo mismo esto, también tres combinaciones lineales de los vectores 1, 1, 2 y 2, 2, 0. ¿Sí? 3 por 1, 1, 2 más 4 por 2, 2, 0 nos va a dar un vector. 3 por 1, 1, 2 más menos 1, ¿sí? O sea, acá se resta porque es más menos 1 por 2, 2, 0, nos va a dar otro vector. Y en la tercera combinación lineal es el vector 0, el vector 0, ¿sí? Porque multiplicamos por 0 a los dos vectores originales y nos queda el vector 0, 0. ¿Sí? Esta es una explicación simple de lo que es una combinación lineal de vectores. ¿Sí? Bueno, los subespacios vectoriales son subconjuntos del espacio vectorial original que también tienen que cumplir con ciertas propiedades. ¿Sí? El elemento neutro, ¿sí? O sea, el vector 0, tiene que estar dentro del subespacio, ¿sí? Y si dos vectores B y W están en el subconjunto, o sea, en el subespacio vectorial, la suma B más W también va a estar dentro de ese subconjunto, ¿sí? Y si B es un vector de ese subconjunto, entonces la multiplicación por el escalar también va a ser parte de ese subconjunto, ¿sí? Bien, estas son las tres propiedades de los espacios vectoriales originales que también se tienen que cumplir dentro de los subespacios, ¿ok? Bien. Ok, los subespacios son... Bien. Bien, si ese es un subespacio de R2, el vector nulo también tiene que ser parte de R2, ¿sí? Porque el vector 0 o el vector nulo, como dijimos, tiene que ser siempre parte de ese subespacio, ¿sí? Como una propiedad. Y los posibles subespacios de R2 pueden ser el vector 0, como dijimos, todo el subespacio R2 y lambda B. ¿Qué es lambda B? Es una recta que pasa por el origen de coordenadas. O sea, que dentro de R2 un subespacio puede ser el vector nulo, puede ser todo el subespacio, porque R2 puede ser un subespacio de sí mismo, y una recta, ¿sí? Las rectas son el típico ejemplo de un subespacio de R2. Y en R3 es lo mismo, puede haber una recta, puede estar el vector 0, puede estar R3, que es todo el subespacio, y también puede haber planos. Lambda B más mu W es un ejemplo de un plano. Puede haber cualquier tipo de plano que esté dentro de R3, es un subespacio de ese espacio vectorial. ¿Ok? Sé que esto es medio confuso, pero se entiende, ¿sí? Entonces, si el subespacio S, en este caso, S es un subespacio, puede escribirse como la combinación lineal de todos estos vectores, ¿sí? de n vectores, decimos que estos n vectores generan ese subespacio. La combinación lineal de vectores que da como resultado un subespacio generan ese subespacio. Son vectores generadores del subespacio S. Y decimos que ese es el subespacio generado por las combinaciones lineales de los vectores B1 a Bn. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo práctico, ¿sí? Como para que se entienda en un ejercicio más, un poco más matemático y que les pueden tomar en un parcial, ¿sí? Veamos si el vector 0, 0, 1 se puede escribir como la combinación lineal de los vectores 1, 1, 2 y 2, 2, 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber dos escalares, alfa y beta, tales que 0, 0, 1 sea el resultado de la combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, que 0, 0, 1 se tiene que poder escribir como alfa más 2 beta, ¿sí? Alfa más 2 beta y 2 alfa, ¿ok? Porque como ya vimos para el primer parcial, coordenada a coordenada, aplicamos la propiedad distributiva y sumamos, ¿sí? La primera coordenada, o sea, la coordenada X, tendría que poder escribirse como alfa más 2 beta, la coordenada Y tendría que poder escribirse como alfa más 2 beta, y la coordenada Z se tiene que poder escribir como 2 alfa. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, con el viejo y querido sistema de ecuaciones. Armamos este sistemita de ecuaciones en el que tenemos el vector 0, 0, 1. Bueno, 0
¿sí? La coordenada X tiene que ser el resultado de alfa más 2 beta. Lo mismo para la coordenada Y, y la coordenada Z, que en este caso es 1, tiene que poder escribirse como 2 alfa. Bueno, acá tenemos 3 ecuaciones para 2 incógnitas, alfa y beta. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, la tercera ecuación vemos que es muy simple, porque alfa tiene que ser igual a un medio. Sí o sí, el único resultado posible para alfa es un medio. Entonces, una vez que tenemos esto, reemplazamos alfa en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores y nos va a quedar que beta tiene que ser menos un cuarto. Entonces, alfa igual un medio y beta igual menos un cuarto es solución para este problema. Entonces, el vector 0, 0, 1 puede escribirse como un medio 1, 1, 2 menos un cuarto por 2, 2, 0. ¿Ok? Bien. Otro ejercicio, el 1C, por ejemplo. No, mejor el 1A que tiene una explicación, lo saqué de una teórica, que se usa para álgebra de CBC, que tiene más explicación. Bueno, tenemos que encontrar un subespacio en el que x1 menos x2 sea igual a 0. Bueno, es la única condición que nos pide. Si es la única condición que nos pide, x1 tiene que ser igual a x2, ¿sí? Lógicamente. Entonces, si esta es la única condición, vamos a ver que cualquier vector de este subespacio tiene que poder escribirse como x2, x2, x3. ¿Sí? Es la única condición que tenemos que cumplir. Entonces, como ya vimos en el primer parcial, coordenada a coordenada, vemos que x2, 1, 1, 0 más x3, 0, 0, 1 es cómo podemos escribir este subespacio que tenemos que encontrar. Entonces, si x2, 1, 1, 0 y más x3, 0, 0, 1 es la solución a este subespacio, entonces los dos vectores que generan el subespacio que queremos encontrar son 1, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Se ve? Porque si coordenada a coordenada separamos el vector x2, x2, x3, todo lo que tiene x2 lo corremos para un lado y todo lo que tiene x3 lo corremos para el otro, los dos vectores que generan el subespacio son 1, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ok? Lo mismo con el ejercicio B. ¿Sí? La única condición es que x1 más x2 más x3 tiene que ser igual a 0. Es la única condición. Bueno, ok. Entonces, cualquier vector que cumpla con esta condición tiene que poder escribirse como menos x2 menos x3, x2, x3. ¿Ok? Es la única condición que tenemos que cumplir. De vuelta, separamos todo lo que tiene x2 de un lado, separamos todo lo que tiene x3 del otro, y nos queda que x2 menos 1, 1, 0 y x3 menos 1, 0, 1 es la combinación lineal que genera este subespacio. Entonces, los vectores menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1 son los dos vectores generadores del subespacio S2. ¿Ok? Acá hay uno un poquito más complejo que es más entretenido para explicar este problema. Tenemos que encontrar S. ¿Sí? Tenemos que encontrar S. S tiene que cumplir con estas dos condiciones. 3x1 menos 2x2 igual a 0, por un lado. Y 4x1 más x2 menos x3 igual a 0. ¿Sí? Son las dos condiciones que tiene que cumplir el subespacio S. ¿Ok? Bien. Entonces, S la primera ecuación, tenemos 3x1 menos 2x2 igual a 0. Bueno, entonces x2 tiene que ser igual a 3 medios de x1. Y si x2 tiene que ser igual a 3 medios de x1, reemplazamos eso en la segunda y nos queda 4x1 más 3 medios de x1 menos x3 igual a 0. Despejamos x3 y x3 tiene que ser igual a 11 medios de x1. ¿Sí? Acá tenemos las dos igualdades que tiene que cumplir este subespacio. O bueno, este vector, si se quiere. Este vector generador del subespacio tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces, todos los vectores pertenecientes a S se tienen que poder escribir como x1, 3 medios de x1, 11 medios de x1. ¿Sí?
Entonces, el vector que genera este subespacio va a ser 1, 3 medios, 11 medios. O, mejor dicho, 2, 3, 11. Pueden escribirse de cualquiera de las dos maneras. Estos dos vectores son los dos generadores del subespacio S. ¿Ok? Esta es la única solución al problema. Hay un solo vector que genera el subespacio, no dos. Uno solo, porque se tiene que poder escribir así. ¿Sí? X1, 3 medios de X1, 11 medios de X1. Entonces, cualquier vector que cumpla esta condición va a ser un vector generador de S. ¿Ok? Bien. Dependencia e independencia lineal. ¿Qué son vectores linealmente dependientes? ¿Hay vectores que son linealmente dependientes? Sí. Hay una combinación lineal de vectores en donde, obviamente la combinación lineal es una sucesión de vectores multiplicados todos por un escalar. Si hay una solución en la que los escalares no sean todos iguales a 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Si la única solución posible para que la combinación lineal de todos estos vectores sea igual a 0 es que todos los escalares sean 0, es que los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Tiene que ser la única solución posible a esta combinación lineal que todos los escalares A1, A2, AN sean todos iguales a 0. Es la única solución posible para que el conjunto sea linealmente independiente. ¿Ok? ¿Cómo darse cuenta de la dependencia lineal? Bueno, si tenés n vectores, los tenés que poner como si fueran filas en una matriz. Triangulás esa matriz y corroborás que no haya filas nulas. Si no hay filas nulas, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Si te queda una fila nula, los vectores son linealmente dependientes. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo práctico. ¿Sí? Acá tenemos tres vectores, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 2, 1, 3. ¿Sí? Son linealmente dependientes. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo ponemos como filas en una matriz, triangulamos la matriz. ¿Qué es triangularla? Bueno, hacer por medio de sumas y restas entre filas y multiplicación por escalares. Por medio de eso, que todos los números debajo de la diagonal principal te queden iguales a 0. O sea, en este caso, este número ya es igual a 0. ¿Cómo hacemos para que este nos quede igual a 0? Bueno, le restamos a la tercera fila 2 veces la primera. ¿Sí? Y acá nos queda igual a 0. Después, ¿cómo hacemos para que este número nos quede igual a 0? Le restamos a la tercera fila que nos quedó la segunda fila y vemos que la tercera fila nos queda toda igual a 0. Bueno, esto nos dice que los tres vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, las dos filas que nos quedan, estos dos vectores que nos quedan como filas resultantes, son vectores linealmente independientes entre sí. Los tres juntos no, pero los dos que quedaron, sí. ¿Ok? Porque acá vemos que menos 2b1 menos b2 más b3, o sea, esta combinación lineal nos da el vector 0. ¿Sí? Hay una solución para las cuales estos escalares no sean iguales a 0 y nos da el vector nulo. Esto es la prueba clara de dependencia lineal. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, tres vectores que son linealmente independientes, porque triangulamos la matriz y una vez que la triangulamos, no nos quedaron filas nulas. Y como no nos quedaron filas nulas, el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Este es el procedimiento que seguramente se los van a tomar en el parcial. ¿Sí? Seguramente estos se los tomen. Bueno, ponen los tres vectores como filas en una matriz, después reordenan los vectores. Ustedes pueden cambiar estas filas, no es que este tiene que ser la primera fila, esta la segunda y esta la tercera. Pueden cambiar, esta la ponen arriba, esta la ponen abajo, de forma tal que puedan triangular este vector, esta matriz,
de forma más simple. En este caso, pasamos la primera fila para la segunda, por ejemplo, y hacemos todas las cuentas correspondientes y nos va a quedar una matriz así. No hay filas que sean todas iguales a 0. Y como no hay filas que nos queden iguales a 0, el conjunto dado es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, dependencia e independencia lineal, básicamente seguramente lo que le van a tomar es esto, probar que este conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Bueno, arman la matriz, la triangulan y se fijan. Acá no hay filas nulas, bueno, perfecto, el conjunto es linealmente independiente. Y también las filas que los vectores que te quedan una vez que triangulaste también son linealmente independientes entre sí. ¿Sí? Estos tres también son linealmente independientes, no solo el primer conjunto de vectores, sino este conjunto resultante también va a ser linealmente independiente. ¿Ok? Bien, entonces, siguiendo, si vos tenés un conjunto de n vectores, ¿sí?, que generan un subespacio, y este mismo conjunto de vectores son linealmente independientes entre sí, entonces vamos a decir que este conjunto de n vectores es una base del subespacio. ¿Sí? Una base de un subespacio es un conjunto generador de ese subespacio cuyos vectores son linealmente independientes entre sí. Eso es una base, eso es básicamente la definición de base de un subespacio. Un conjunto de vectores linealmente independientes entre sí que generan un subespacio determinado. Por ejemplo, el paradigma de este ejemplo es el conjunto de vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Un conjunto de vectores que si los ponemos como filas de una matriz, forman una matriz diagonal, ¿sí? Si vos tenés este conjunto de vectores, se llama base canónica. La base canónica es todo conjunto de n vectores que si vos los pones como filas de una matriz, forma la matriz diagonal, en la que solo los elementos de la diagonal principal tienen un valor distinto de 0. O sea, valen 1. ¿Sí? Todos los elementos de la diagonal principal valen 1 y todo el resto valen 0. ¿Sí? Esos vectores son linealmente independientes entre sí porque no hay forma de combinarlos linealmente y que den todos 0, ¿sí?, sin que todos los escalares por los que los multiplicás sean 0. No hay otra posibilidad que esa, ¿sí?, para generar el vector 0. Entonces, propiedades de las bases de un subespacio. Si vos tenés un subespacio vectorial S formado por, si tenés S como subespacio del espacio vectorial B y dos conjuntos de vectores, ¿sí? Acá tenemos dos conjuntos de vectores, B1 a Bn y W1 a Ws, ¿sí? Tenés n vectores por un lado y s vectores por el otro. Si los dos conjuntos son bases del subespacio, entonces n y s son iguales. ¿Qué quiere decir? Que hay la misma cantidad de vectores en este conjunto que en este, ¿sí? O sea, si los dos conjuntos de vectores son bases del subespacio, no puede acá haber más vectores que acá. Tiene que haber la misma cantidad, porque los dos son linealmente independientes entre sí y los dos conjuntos generan el subespacio. Entonces, n sí o sí tiene que ser igual a s. ¿Qué es esto? El número de vectores que hay en el conjunto se llama dimensión. ¿Sí? La cantidad de vectores que tiene una base de un subespacio se llama dimensión. Y se anota así. Dim S significa dimensión de S. Por ejemplo, en R2 la dimensión es 2. En R3 la dimensión es 3. En Rn la dimensión es n. ¿Sí? Bien. Si R es la dimensión de un subespacio, entonces el conjunto de R vectores que lo genera tiene que ser linealmente independientes entre sí. ¿Sí? Si vos tenés un conjunto R
de vectores linealmente independientes y R es la dimensión del subespacio, entonces este conjunto es una base del subespacio, ¿ok? Si la dimensión es R, insisto, si la dimensión es R y este conjunto R de vectores es linealmente independiente, entonces el conjunto es una base, ¿ok? Lo mismo a la inversa, si tenés un subespacio de dimensión R y R genera S, entonces este conjunto R es una base de S, ¿ok? Es lo mismo, una propiedad que la otra son muy parecidas, ¿sí? Son muy parecidas. Si B1 a BR es linealmente independiente, entonces es una base. Y si B1 a BR es generador de S, también es una base, ¿sí? Estas son las propiedades de las bases de los subespacios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que hallar la base y la dimensión de S. Este es un ejercicio típico de parcial. Hallar base y dimensión del subespacio S. Perdón, sí, hallar base y dimensión del subespacio S generado por estos, por estos tres vectores, ¿sí? Tenemos estos tres vectores que generan el subespacio S. Entonces, nuevamente, tenemos que darnos cuenta si estos tres vectores son linealmente independientes entre sí. Los ponemos como filas de una matriz, la triangulamos y cuando la triangulamos vemos que la tercera fila nos queda nula. Entonces estos tres vectores son linealmente dependientes entre sí. No pueden ser base porque los tres vectores son linealmente dependientes, tienen que ser independientes linealmente para ser una base. Entonces, eliminamos la fila nula y las dos filas que nos quedan sí o sí son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir? Nos quedaron dos vectores que forman un conjunto. Esos vectores son linealmente independientes, entonces son una base de S. Y la dimensión de S no es 3, como a priori puede parecer, sino que es 2. ¿Sí? Esto es típico, o sea, es un ejercicio típico. Si ustedes triangulan y les queda una fila nula, bueno, entonces la dimensión no es 3, es 2. Y los vectores que la generan no son los tres primeros, sino que son los dos vectores que te quedaron una vez que triangulaste la matriz. ¿Sí? Ahora bien, los conjuntos de dos vectores 1, 0, 2 y menos 5, 1, 1 y 1, 0, 2 y menos 3, 1, 5, ¿sí? Estos dos conjuntos de vectores y menos 5, 1, 1 y menos 3, 1, 5, es decir, vos de estos tres vectores agarrás los dos que vos quieras, ¿sí? Cualquiera de estos subconjuntos de estos tres vectores son linealmente independientes entre sí y son vectores del subespacio S. Y como son linealmente independientes entre sí, son una base del subespacio S. Cualquiera de estos dos vectores que vos agarres de estos tres, por ejemplo, el primero y el segundo, o el primero y el tercero, o el segundo y el tercero, los que vos quieras, cualquiera de estos subconjuntos de dos vectores son una base del subespacio. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes entre sí y generan el subespacio S. Son los únicos dos requisitos que tiene que cumplir un conjunto de vectores para ser base de S. ¿Sí? Entonces, la conclusión que podemos sacar es que si conocemos la dimensión de un subespacio, ¿sí? Si tenemos un subespacio S y sabemos que la dimensión es 2, podemos agarrar cualquier conjunto de dos vectores linealmente independientes entre sí y cualquiera de esos conjuntos de dos vectores son base del subespacio. ¿Sí? Insisto, si conocemos a priori la dimensión de un subespacio, agarramos cualquier conjunto de vectores linealmente independientes entre sí y ese conjunto va a ser base del subespacio. ¿Ok? Ah, perfecto. No me quedaba más nada. Les pido disculpas por la rapidez de la clase. No quiero que la clase se haga muy eterna porque son solo dos temas. Si tienen dudas con ejercicios de este tema de espacios vectoriales, pásenlos por el grupo de WhatsApp de apoyo y entre todos lo resolvemos más detalladamente. Si tienen dudas con un ejercicio, después capaz lo mandan por ahí y lo hago y mando una foto o lo mandan por mail y lo resolvemos de una forma más detallada si
la clase no se hace eterna porque son solo 2 temas. Yayu, ¿estás vos? Dale, sí, estoy. Perfecto. Ahora Yayu va a dar programación lineal, que es el segundo tema que corresponde a esta clase. Sí, ahí estoy viendo de compartir. Ahí están viendo el PowerPoint. Sí. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, nada, como dijo Juan, yo voy a dar la parte de programación lineal. La idea es un poco ver, bueno, primero un poco de características generales, que es un poco de teoría, que vamos a ver, nada, un poco lo básico para entrar en contexto y pasar de vectores a esto, pero no mucho más. La idea es sobre todo concentrarnos en el método gráfico de resolución y después el simplex no lo vamos a llegar a ver en esta clase. Sí les recomiendo que hay una clase grabada en nuestro canal de Proyecto Económicas de un compañero que lo hizo hace un par de cuatrimestres, creo, que hizo como 3 ejercicios de simplex. Después les paso el link. Esa clase está muy buena, si en su cátedra o en su curso ven simplex. Sé que no en todos los cursos lo ven, así que bueno, la idea es que salgan de acá con el método gráfico bien claro y después el simplex lo vean por las clases grabadas y obviamente que si tienen alguna duda nos pueden escribir. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando. Y bueno, acá, dentro de las características generales, más o menos les puse la definición de conjunto convexo, que es esto que da dos puntos P y Q cualesquiera del conjunto. El segmento determinado por ellos está totalmente contenido dentro del conjunto. Después algunas propiedades que capaz, si en su curso saben que en los parciales pueden llegar a tomar algún multiple choice por la teoría o eso, esto puede ser que entre. Esto de que, pero son, digamos, particularidades de la teoría, como esto de que el conjunto vacío es convexo, los conjuntos con un único punto también son convexos, después el conjunto de Rn es convexo y la intersección entre dos conjuntos convexos también es convexa. Son algunas cosas, algunas generalidades para que tengan teóricas, pero nada, sobre todo nos vamos a centrar en la práctica. Acá en el método gráfico les hice un resumen de 4 pasos que hay que seguir, que si ustedes logran sistematizar esto cada vez que van a resolver algún ejercicio, van a estar de 10. O sea, es seguir estos 4 pasos, prestarle mucha atención a cada uno porque son muy acumulativos, o sea, si haces mal el paso 1, vas a hacer mal el resto y así. Así que hay que prestar mucha atención en cada uno. No son complejos, pero sí son muy, muy fáciles de confundirte en alguna boludez y que después eso te arruine todo el resto del ejercicio. Pero si es así, bueno, paso 1, graficar las restricciones. Van a ver que los problemas en general se dan... Esperen un segundo, que tengo que hacer algo. Bueno, listo. Nada, paso 1 sería graficar las restricciones que nos dan. En general en los problemas nos dan una función objetivo a maximizar o minimizar, sujeta a ciertas restricciones. El primer paso sería graficar esas restricciones. Después en el paso 2, encontrar los vértices, o sea, los puntos de intersección entre esas restricciones que nos da la consigna. Y en el paso 3 sería reemplazar en la función objetivo los puntos encontrados en el paso anterior. Y el paso 4, elegir la opción óptima. Esto dicho así suena medio, nada, como demasiada teoría, así que vamos a pasar directo a un ejercicio. Así, nada, tiene un poco más de sentido. Yo elegí el ejercicio 2F de una guía que encontré por ahí, sinceramente no sé cuál es, me parece que es de UBA 21, como del programa ese, pero bueno, obviamente depende de su guía si es el ejercicio 2F o si está en esa guía. Pero bueno, este ejercicio lo que nos plantea es maximizar esta función z igual a 2x menos 4y sujeta a todas estas restricciones. Entonces, el primer paso, ustedes les pueden dar el ejercicio así
como maximizar 2 puntos esta función sujeta a 2 puntos todas las restricciones, o se los pueden dar un poco más camuflado, como, no sé, no tan directo, o sea, que no te digan exactamente cuál es la función a maximizar y cuáles son las restricciones. Entonces, el primer paso que yo les diría es que separen bien cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones. Acá está muy claro, ¿no? Porque te dice maximizar 2 puntos esto, sujeto a 2 puntos esto otro. Pero bueno, nada, primer paso vendría a ser en realidad separar función objetivo de restricciones. Después, siguiendo acá con el mini resumen que les había hecho, paso 1, graficar las restricciones, lo aplicamos a este ejercicio y lo que hacemos, yo acá lo hice con una graficadora, ustedes claramente en el parcial lo van a tener que hacer manualmente, pero bueno, lo que hacemos es, las inecuaciones que nos dan acá, por ejemplo, x más y menor o igual a menos 10, primero las pasamos a igualdad, o sea, x más y igual a 10, y graficamos con esa restricción. Y si ustedes se dan cuenta, si reemplazamos y por 0 nos va a dar que x es igual a 10, y si reemplazamos x por 0 nos va a dar que y es igual a 10. Y con esos 2 puntos podemos graficar esta restricción, que es la verde. Y eso es lo que hacemos con cada una de las restricciones. Las igualamos y las graficamos. Esto nada muy complejo. Y después lo que tendrían que poder ser capaces es fijarse. Bueno, acá nos dice x más y menor o igual a 10. Entonces, una vez que las graficamos, que es esta recta verde, lo que nos tenemos que dar cuenta es que al que nos diga menor o igual a 10, se está refiriendo a toda esta región que es justamente menor a la recta que trazamos. En cambio, con las otras 2 inecuaciones que nos plantea que es, con la segunda inecuación que nos plantea mayor o igual a menos 2, que es esta azul, va a ser entonces toda esta región que es mayor a esa recta, ¿no? Bueno, y así con cada una de las rectas. Pero el paso 1 sería ese, graficar las restricciones presupuestarias. Y acuérdense siempre, o sea, mentira, siempre no, pero en general les dan como restricción que x e y son mayor o igual a 0, que son muy fáciles y por eso, digamos, ni siquiera se grafica, pero ténganlo siempre presente que, o sea, que presten atención a esas restricciones, porque están puestas, digamos, como si fuesen un detalle, pero en realidad estas deberían ser 5 restricciones, digo, estas 3 más x mayor o igual a 0 más y mayor o igual a 0. Entonces, nuestro conjunto presupuestario, digamos, o sea, el área donde vamos a trabajar es esta área amarilla, que, si se fijan, es lo mismo que los vértices de esto, ¿no? O sea, toda esta área es donde nos está pidiendo que trabajemos, porque todo lo que está por fuera de este área amarilla estaría fuera de nuestras posibilidades según la consigna. Y ahora pasamos al paso 2, que es encontrar los vértices, que son estos 4 puntitos, este y este, que si se fijan, básicamente los vértices son las intersecciones entre las restricciones que ya nos había dado la consigna. Entonces, lo primero que vamos a buscar en el paso 2 es encontrar esos vértices. En general, hay vértices que ya los encontramos en el paso 1. Digo, cuando tuvimos que graficar esta restricción, ya nos da el eje de ordenadas que es 0, 2. Entonces, acá este vértice, por ejemplo, ya lo teníamos en el paso 1, y este vértice 0, 0 también ya lo tenemos, porque, bueno, es la ordenada al origen, ¿no? Entonces, lo que nos quedarían por buscar serían este y este, que si nos fijamos es la intersección entre la recta verde y la azul por un lado y por el otro entre la recta verde y la roja. En este caso, ambos puntos de intersección se resuelven con este sistema de ecuaciones en donde planteamos, esta, acuérdense, era la recta roja, ¿no? No, perdón, la recta verde, y 3x menos y era la recta azul. Entonces, planteando este sistema de ecuaciones, nos va a dar, este que está acá, nos van a dar estos 2 puntos. 2, 8 por un lado, que es este, y 8, 2 por el otro lado, que es este.
Y después pasamos al paso número 3, que es reemplazar en la función objetivo los puntos encontrados en el paso anterior. O sea, nosotros acá encontramos 4 vértices, ¿no? 1, 2, 3, 4. Estos 4 puntos los vamos a reemplazar en la función objetivo, que acuérdense que es la función que nos da al principio, que puede decir maximizar o minimizar. Entonces acá evaluamos en la función objetivo todos los vértices. Entonces, por un lado evaluamos 0, 0, entonces hacemos 2 por x menos 4 por y, x e y son 0, entonces 2 por 0 menos 4 por 0, 0, y así en cada uno de los puntos. Este quedó medio aparte con otra tipografía porque estaba mal un resultado, pero bueno, ahí lo puedo agregar. Entonces, reemplazando todos los puntos en la función objetivo, nos van a dar 4 resultados distintos. 0, menos 8, 8 y menos 28. Y ahí es cuando pasamos al paso número 4, que es elegir la opción óptima. Como acá nos dice maximizar, lo que vamos a hacer es elegir el resultado que sea justamente mayor. Y en este caso, entre 0, menos 8, 8 y menos 28, va a ser 8. Entonces, acá ya sabemos que en el vértice 8, 2, o sea, x igual 8 y igual 2, maximiza la función objetivo. Y ahí estaría resuelto el punto. No sé si hay alguna duda, porque después el plan es hacer otro ejercicio muy parecido a este con el mismo método. Así que si hay alguna duda es ahora. Aprovechen que aparte somos pocos, así que podemos estar un largo tiempo resolviendo las dudas particulares que tenga cada uno. Si no hay dudas, sigo. Bueno, sigo con otro ejemplo, que es el ejemplo 4C, que tiene una particularidad que vamos a ver al final cuando lo terminemos de resolver. Como ven, la lógica es muy parecida, nada se va a salir de esto. Digo, ustedes cuando sepan resolver esto ya van a tener más o menos cocinado el tema. Nos da una función a maximizar, z igual a 3x menos 3y, que es nuestra función objetivo, como ya dijimos, y después sujeta a todas estas restricciones. Entonces, lo primero que hacemos, como ya les digo, es separar la función objetivo de las restricciones. Una vez que tenemos eso, vamos siguiendo otra vez los pasos. Acá los puse todo en una diapositiva porque así nada, se hace un poco más rápido. Paso 1 sería graficar las restricciones presupuestarias. Ya le digo que para graficar las restricciones, lo primero que tienen que hacer es pasar la igualdad, o sea, x menos y igual 4, menos x más y igual 4, x más y igual 6, y graficar como si fuese una recta normal. Entonces, de y igual a menos x más 6 nos da esta... Igual a menos x más 6 es esta, ¿no? X más y menor o igual a 6. Solo que ya pasé los términos. Esto si quieren lo hacen después ustedes, después de la clase, tranquilos. Y si tienen alguna duda o no les da como me dio a mí, la pasan por el grupo o me escriben un mail o lo que sea y obviamente se las respondo. Pero bueno, nada, eso. Paso 1, graficamos las restricciones presupuestarias. Esta nos da, acuérdense, hack x en negativo, pendiente negativa. Entonces va a ser esta la primera restricción. Después x más 4, que es esta recta, y x menos 4, que surge de esta recta. Entonces, una vez que tenemos graficado eso, y acuérdense, ¿no? Y mayor o igual a 0, x mayor o igual a 0, nos va a dar toda esta región amarilla que es donde vamos a tener que trabajar. Y ahí podemos pasar al segundo paso, que es encontrar los vértices, o sea, los puntos de intersección entre las restricciones. Este ya lo tenemos encontrado porque es la ordenada al origen. Este 4,0 ya lo tenemos encontrado de cuando graficamos la restricción, y este 0,4 también ya lo tendríamos que tener encontrado de cuando graficamos en el paso 1. Entonces lo que nos queda encontrar son estos dos puntos, el A y el B. ¿Cómo los resolvemos? Igualamos esta recta, o sea, la roja de acá, con estas dos rectas. Entonces, por un lado nos salta que x igual 1, y si reemplazamos acá, menos 1 más 6, 5, entonces sí nos va a quedar en 5 y vamos a poder resolver este punto.
Y para este punto B lo que vamos a hacer es igualar la recta roja con x menos 4, que es esta recta, y de ahí nos va a dar que x es igual a 5, y si x es igual a 5, lo único que tenemos que hacer es reemplazar acá, y menos 5 más 6 es 1. Y de acá sacamos todos los puntos vértices. Entonces, ahí pasamos al paso 3, que es reemplazar en la función objetivo, que la función objetivo era esta, 3x menos 3y, con todos los puntos encontrados, o sea, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 5, 1 y 1, 5, que está todo reemplazado acá, y nos da que z en la ordenada del origen va a ser 0, z en el punto 0, 4, que es este, va a ser menos 12, z en el punto 1, 5, que es este, va a ser menos 12 también, en el punto 5, 1 va a ser 12, y en el punto 4, 0 también va a ser 12. O sea, que cuando pasamos al punto 4, que es elegir la opción óptima, nos vamos a dar cuenta con la particularidad que tiene este ejercicio, y es que ustedes cuando quieran maximizar y se choquen con esto, de decir, che, pará, yo reemplacé en todos los puntos y en 2 puntos me dieron dos, tengo 2 máximos. O sea, en el punto 5.1 me da 12, pero en el punto 4.0 también me da 12. Bueno, nada, elegí justamente este ejercicio como para explicarles que eso puede pasar. Digamos, es un ejercicio que tiene 2 soluciones posibles, que tiene 2 máximos. O sea, en este punto es un máximo, en el punto 5.1, y en el punto 4.0 también es un máximo. Así que simplemente cuando tengan que elegir la opción óptima, lo único que tienen que hacer es elegir, se escribe en el parcial. Hay 2 soluciones óptimas, por un lado está el punto 5.1 y por el otro lado está el punto 4.0, ambos dan lo mismo cuando los reemplazan en la función objetivo, así que hay 2 máximos. Y eso sería todo. O sea, realmente no hay mucha más complejidad que eso. Después, por el otro lado, a las cátedras que les tomen simplex, ahí les paso un link con el video que les había hablado anteriormente, que está el compañero Lucas, que lo explica mucho mejor que yo. Así que si pueden ir a ese video, bárbaro. Y después en realidad es esto, programación lineal. Es hacer este tipo de ejercicios hasta el hartazgo, y después si le toman simplex, obviamente aprender el simplex. Pero en realidad no mucho más. El tema que más se toma es el tema que se dio Juan, así que tampoco quería, digamos, extender mucho más esto. Si nadie tiene algún problema particular con esto, la verdad es que no hay mucho más para dar. No sé si alguno tenía alguna duda en particular. Yo después por el grupo les paso el link con el video de Lucas, que está subido a nuestro canal, al de Proyecto Económicas, que da simplex. Da como tres ejercicios de simplex que están muy bien explicados. Me pareció que lo iban a entender más de ahí que si se los explicaba yo, sinceramente. No sé si hay alguna duda. O alguna inquietud que tengan, lo que sea. Y si no, cortamos acá. Bueno, bárbaro. Entonces, nada, eso. Mucha suerte en el parcial. Éxitos. Seguro les va a ir re bien. Y cualquier cosa de eso, nos pueden escribir por el grupo de WhatsApp, a Juan, a mí. Así que, nada, eso. Mucha suerte, chicos. Una consulta fuera de lo que es la clase. Yo me inscribí para el examen libre. ¿Los exámenes son parecidos? Yo tengo entendido que sí, o sea, son parecidos a los finales. Francamente, nunca rendí uno libre. No sé, Juan, si vos tenés más idea que yo. Nada, yo entiendo que sí. Yo le preguntaría, francamente, porque yo te puedo decir que
según mi punto de vista, sí, pero si fuese vos le preguntaría a algún profesor que la debe tener más clara. Y sobre todo también sé que es mejor si vas a rendirlo habiéndole hablado a alguien antes. Ah, claro. No, la verdad que O sea, si no vos me fui nada más porque como salí desaprobada en el examen, entonces quería darlo libre porque es la única materia que me queda. Claro, está bien. Yo iría a hablar con tu profesor, con el que desaprobaste, y le iría a hablar y le diría, mirá, la verdad es que lo quiero rendir libre, no sé qué, por esto que me estás diciendo, que es la última materia que me queda, y que te dé algunos tips. Yo tengo entendido que de dificultad es lo mismo, pero sobre todo cuando corrigen, es mejor si te conocen, ¿entendés? Claro. Sí, no, yo le pregunté, él me dijo que no, que no lo dé, porque creo que perdía, pero igual yo desaprobé el examen, entonces por eso que me inscribí, pero yo a él ya no lo veo de acá, porque ya, o sea, yo ya di estos exámenes, sino que entré para poder reforzar un poco. Claro. ¿Y no te dejó un mail o algo? Este, sí, lo que pasa es que yo hablé cuando fue el examen y él me dijo que no lo dé, pero como te digo, esta es mi última materia, entonces yo por eso me inscribí, pero no me inscribí en su misma cátedra, me inscribí en otra. Y entonces